Hola, esto es Aquí América, la revista de la actualidad del continente de France 24. Soy Natalia Cabrera y los invito a este recorrido por las noticias e historias más importantes de las Américas esta semana. La crisis económica en Venezuela se lleva otro sector por delante, el de los taxistas. El oficio está desapareciendo. Las principales líneas de taxis de Caracas cuentan con pocos vehículos porque la mayoría de los conductores no puede mantener los costos. Nuestra corresponsal en Caracas habló con ellos. 3 gobernadores en menos de una semana, un reflejo de la crisis en Puerto Rico. Tras la renuncia de Ricardo Rosselló, se juramentó Pedro Pierluisi, pero la justicia anuló el acto por considerarlo ilegal. Entonces asumió como gobernadora Wanda Vázquez, no sin el rechazo ciudadano. Y el presidente Donald Trump fue recibido con protestas en los escenarios de los 2 tiroteos que con 13 horas de diferencia dejaron 32 muertos en El Paso, Texas y en Dayton, Ohio. Y vamos de inmediato a Venezuela para nuestra historia principal. El país con una de las mayores reservas de petróleo del mundo, donde la gasolina es en la práctica gratis, ya que además de ser subsidiada por el gobierno, el valor es tan bajo que el intercambio de dinero en las estaciones de servicio es casi simbólico. Se entrega, por ejemplo, un billete de 100 bolívares. Una chupeta cuesta 3.000 bolívares. El oficio de taxista podría parecer prometedor en estas condiciones, pero las empresas de taxis están desapareciendo. Los conductores abandonan el trabajo porque no tienen dinero para mantener los vehículos o sencillamente porque con la crisis económica ya no hay clientes. Nuestra corresponsal en la capital venezolana, Herminia Fernández, nos cuenta la historia. Addison Ortiz colgó las llaves de su taxi hace 2 años para dedicarse al comercio. Vende mercancía que trae desde Colombia. La inflación, los altos costos de los repuestos y la disminución de clientela le hizo cambiar de oficio. Yo antes laboraba en la línea de Taxitur en el aeropuerto. Primero fue la baja de la demanda, de la cantidad de vuelos que provenían tanto nacionales como internacionales. Segundo, el costo de mantener un vehículo. Ahorita todo está dolarizado y uno gana en bolívares. Y para compensar eso se hace insuficiente. Las principales líneas de taxis de Caracas cuentan con pocas unidades porque la mayoría de taxistas han abandonado sus carros por no poder mantenerlos y también porque han perdido pasajeros. Es una de las líneas que hemos tenido 700 y pico de carros. Hoy en día estamos con como 100 y pico de carros porque la misma situación del país nos ha llevado a disminuir los carros. Y bueno, ya te ves, hay una parada que la gente dura horas parado esperando un cliente y ya el cliente no es el mismo, sino el que le presenta una emergencia o por medidas de seguridad que agarra un carro. José Rafael Gosling vende perfumes. Tenía una compañía de transporte. De una flota de 25 taxis ejecutivos, ahora no tiene ninguno. Lamenta el éxodo de sus ex colegas. Es triste porque bueno, uno ve como más bien la gente de aquí, profesionales preparados, profesionales de carrera, universitarios, se van a otros países, a Argentina, a Uruguay, a Estados Unidos, a hacer Uber, a hacer taxi, a hacer deliveries y todos trabajando con su carro y en todos lados del mundo les es rentable. Paradójicamente, ser taxista no es un negocio en un país donde prácticamente la gasolina es gratis. La crisis política en Puerto Rico tiene un nuevo capítulo. La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, tomó posesión como gobernadora de la isla luego de que el Tribunal Supremo dejara sin efecto la juramentación de Pedro Pierluisi el viernes 2 de agosto, cuando se hizo efectiva la renuncia de Ricardo Rosselló tras 2 semanas de manifestaciones en su contra por unos polémicos chats con comentarios contra la comunidad LGBTI, las mujeres e incluso contra las víctimas del huracán María. La Corte declaró inconstitucional parte de la ley que le permitió asumir el cargo. Los detalles sobre la llegada de Wanda Vázquez los tiene Daniela Blandón. 3 gobernadores en Puerto Rico en menos de una semana. Ricardo Rosselló, Pedro Pierluisi y ahora Wanda Vázquez. La secretaria de Justicia reemplaza a Pedro Pierluisi, cuya juramentación el viernes 2 de agosto enfrentó las posturas de juristas y políticos sobre su legalidad o no. Los 9 jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico disiparon la duda legal al declarar inconstitucional la cláusula que modificó la ley para permitir que un secretario de Estado se convierta en gobernador sin necesidad de que sea confirmado por ambas cámaras legislativas. En efecto, el nombramiento de Pierluisi como secretario de Estado ya había tenido aval de la Cámara de Representantes, pero no del Senado, y el veredicto final quedó en manos de la justicia.
Desde que Ricardo Rosselló dejó su cargo, la incertidumbre en torno a su sucesor ha sido cada vez más profunda. La llegada de Vázquez, sobre quien pesan dudas sobre presunta corrupción, amenaza con enardecer de nuevo los ánimos del pueblo. En Estados Unidos, en medio de protestas y críticas, el presidente Donald Trump visitó los escenarios de los 2 tiroteos, que con 13 horas de diferencia dejaron 32 muertos. Primero visitó Dayton, en Ohio, donde 10 personas murieron, incluyendo el atacante. Luego llegó a El Paso, en el estado de Texas, donde un supremacista blanco mató a 22 personas, en su mayoría ciudadanos estadounidenses de origen hispano. Los 2 tiroteos alimentaron el debate sobre el control del porte de armas en plena época preelectoral. Y es que la tasa de tiroteos masivos va en aumento. De acuerdo con estudios, entre 1982 y 2011 se registraba un tiroteo aproximadamente cada 200 días. Pero desde 2014 esa tasa se aceleró y pasó a ser un tiroteo cada 64 días. Tatiana Suárez nos hace un recuento de los peores tiroteos de la historia reciente de Estados Unidos. Los estadounidenses siguen siendo víctimas de sus propias leyes. Aquí un recorrido por algunos de los peores tiroteos de los últimos años. En 2012, una escuela primaria en Connecticut fue escenario de un tiroteo. El autor, un joven de 20 años, ingresó al centro educativo con un fusil semiautomático y disparó contra los niños y docentes. 28 personas murieron, entre ellas 18 niños. Una noche de fiesta en el verano de 2016 en la discoteca Gay Pulse terminó en tragedia. 50 personas perdieron la vida cuando un hombre con supuestos vínculos islamistas ingresó y disparó con un rifle semiautomático. En 2017, las víctimas fueron los fieles de una iglesia bautista en Sutherland Spring, una pequeña comunidad rural. Un hombre ingresó en pleno servicio dominical y mató a 26 personas, entre ellas un bebé de 18 meses. Cuando miras la cantidad de este tipo de tragedias es terrible. Son horribles y son trágicos para quienes están involucrados, pero en comparación con la población del mundo, son un número pequeño si recordamos que Dios está en control. Hay muchas más personas buenas que malas. Los tiroteos volvieron una vez más a las aulas de clase. En 2018, en una escuela secundaria en la Florida, uno de los estudiantes de 19 años asesinó a 17 de sus compañeros, todos menores de edad. Alguien de mi clase de anatomía murió. No puedo creer que esto haya ocurrido en mi escuela. Simplemente no es algo que pensarías que sucedería. Es considerada la peor masacre en Estados Unidos desde los atentados del 11 de septiembre. 58 personas murieron cuando un tirador ubicado en el piso 32 del lujoso hotel Mandala Bay disparó contra todos los asistentes a un festival de música country. Iván Duque cumplió un año como presidente de Colombia. Duque, de 43 años, llegó a la Casa de Nariño como el mandatario más joven en la historia del país y obteniendo una cifra récord de más de 10 millones de votos en la segunda vuelta electoral. A pesar de ser un férreo crítico, prometió implementar los acuerdos de paz alcanzados con la exguerrilla de las FARC, así como reactivar la economía. Un año después, su administración enfrenta múltiples retos, como los asesinatos de líderes sociales y la implementación de lo pactado en La Habana con el exgrupo guerrillero. Vamos con una noticia en México que parece salida de la pantalla grande, o La Chica, por la serie de Netflix La Casa de Papel. Un grupo de personas entró a la Casa de la Moneda de México en pleno paseo de la Reforma y robó monedas de oro y relojes valorados en $2,5 millones. Colin Chambol nos cuenta más. Se parece a una serie de Netflix conocida por todos, pero se trata de la Casa de la Moneda de México y no tiene nada de ficticio. Fue blanco de un robo. El guardia de seguridad fue reducido y los asaltantes tomaron su arma y llenaron su bolso con 1.567 monedas de oro. Las pérdidas superarían los 50 millones de pesos mexicanos, $2,5 millones. Condenables totalmente. Sobre todo que muestra que seguimos viviendo en medio de la inseguridad, porque esta zona pues es muy concurrida por mucha gente, hay mucha policía y todo, pero pues no se ve claro. ¿Cómo es posible que hayan hecho esto? Totalmente condenable. La Secretaría de Seguridad informó que ya tiene imágenes de los sospechosos y que fueron llevados a declarar ante la Fiscalía 3 empleados de la Casa de la Moneda. Pero este atraco podría ser imaginado desde la famosa serie de Netflix La Casa de Papel.
En efecto, la tercera temporada de la serie española salió hace menos de un mes y batió récords de audiencia con más de 34 millones de espectadores. Los hechos registrados en México son muy similares al plan de los bandidos españoles. Pero no es la primera vez que la Casa de la Moneda mexicana es blanco de un atraco. En junio de 2018, meses después del estreno de la segunda temporada de la serie, 4 hombres armados robaron de la Casa de la Moneda durante una renovación antiguas monedas de oro y plata por un valor aproximado de 3 millones de pesos mexicanos, más de $150,000. Los habitantes de Zipaquirá se vistieron de amarillo para rendirle homenaje a Egan Bernal, el ciclista colombiano que vio crecer y que 22 años después se convirtió en el primer latinoamericano en ganar el Tour de Francia, la carrera más importante del ciclismo de ruta. Andrea Rincón tiene la historia del recibimiento. Egan Bernal llegó hasta la plaza central de Zipaquirá, como terminó el Tour de Francia, montado en su bicicleta. Lucía el maillot amarillo que le entregaron cuando ganó la Gran Vuelta. El recibimiento fue cálido y emotivo. Desde la madrugada miles de personas llegaron hasta la Plaza de los Comuneros para conmemorar la gran hazaña del joven de 22 años. Un sentimiento de patria por haber ganado a este muchacho tan joven. El ciclismo es la representación colombiana, zipaquireña, es el futuro, es el mentor de muchos niños, de mucha juventud que traemos detrás de nosotros del ciclismo colombiano que nos deja en alto en Europa. Con una sonrisa tímida y moderada, Egan compartió durante 2 horas frente a unas 8.000 personas las sensaciones que le quedaron tras ganar la carrera más importante de ciclismo de ruta. Si alguien hubiera ido allá y me hubiera dicho que yo iba a ganar el Tour de Francia, no lo hubiera creído. Me siento muy orgulloso de yo poder aportar algo a la sociedad, algo a Colombia, darles esperanza a tantos niños, a tantas personas que tienen grandes sueños en su vida. Mi sueño era ganar el Tour de Francia y ya lo hice. Para Egan, como para la Federación Colombiana de Ciclismo, ganar el Tour fue un sueño del que todavía no despiertan. Para nosotros, lo que ha hecho Egan Bernal es habernos ganado una lotería que estábamos buscando hace toda la vida. Egan compartió con su gente y los hizo felices. Agradeció a Nairo Quintana y a todos los ciclistas colombianos que trabajaron duro y allanaron el camino para poder brillar en Europa. Y dijo que él no fue el único ganador, que este fue un triunfo de todos. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales en @NataliaCabreraF24. Y en nuestra página web, france24.com, hay más noticias de las Américas y del mundo.